Desde hace 20 años, la producción agrícola en forma de sistemas agroforestales sucesionales se difunden con éxito en América Latina. La UNOCASE, que es la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras, se encuentra trabajando en Proyecto Finca, que es un proyecto de renovación de huertas bajo criterios de agroforestería sucesional y que lo estamos haciendo en conjunto con un cliente nuestro que es Chocolates Alba, con la intención de impulsar la producción de cacao fino de aroma, pero siempre bajo criterios sostenibles y de mejoramiento de biodiversidad. Una parcela agroforestal consiste en que debe estar asociada con diferentes especies, tanto frutales, maderables, el cacao, que es el principal cultivo. Es decir, trata de imitar lo que es estructura, composición y dinámica de un bosque natural. Sembrando o cultivando una alta diversidad de especies. Entre más alta sea la diversidad, la parcela es más sostenible. El establecimiento de parcelas APS crea importantes servicios ecosistémicos como el suministro de agua, la polinización de las plantas, el aumento de la biodiversidad y la alta captura de CO2, fortaleciendo su resiliencia frente al cambio climático. En la parte ambiental, imagínense usted recuperar los suelos, recuperar las fuentes de agua, incorporar en la finca especies que ya las veíamos nosotros que se estaban extinguiendo, como maderas, frutales mismos. Con el fin de capacitar a sus socios, UNOCASE realiza talleres de agroforestería sucesional dictados por técnicos de la consultora Ecotop, donde a través de la observación y la práctica directa aprenden a obtener mayor productividad en sus parcelas, usando métodos y herramientas como la poda, esencial para mejorar el rendimiento de cada planta. Con este sistema, en realidad lo que hacemos es ayudar en la fertilidad del suelo con la incorporación de bastante materia orgánica que cae al suelo y por el resultado de la poda. Solamente produciendo materia orgánica en cantidad, ¿cómo puede cambiar la fertilidad del suelo? ¿Y cómo puede cambiar la estructura del suelo? Los suelos que en mi parcela, por ejemplo, son un poco arcillosos, empiezan a tornarse de una coloración negra por el nitrógeno, por el humus, que empieza a producirse por la descomposición de la materia orgánica en el suelo. Cuando un productor ingresa aquí, lo primero que ve que vamos a tener rendimiento en la productividad. Vamos a tener ingresos para mejorar su calidad de vida. Y vamos a tener con esto asegurado que nuestra familia va a tener una mejor vida con las prácticas agroforestales que nosotros estamos manejando. La pregunta que le hacía yo a los ingenieros, bueno, ¿y con esto qué abono necesito ponerle? Me dice, ese abono usted lo va año a año podando y lo va poniendo en la tierra. ¿Y cuánto tengo? No, es que no tiene que gastar nada, solo tiene que podarlo y darle el manejo adecuado. Entonces dije, wow, así es como es la agroforestería agrodinámica. Entonces dije, sí, yo voy por ello. Y estoy en eso. Además, la agroforestería sucesional genera ingresos dignos para las familias, contribuye a la prosperidad y la seguridad alimentaria mediante la producción de alimentos con alto valor nutricional y mejora la calidad de vida de los pequeños agricultores que contribuyen a diario a la innovación y sostenibilidad de la producción cacaotera nacional. Estamos recuperando la vida que la estábamos perdiendo por efecto de los químicos. Me siento feliz, veo los cambios. Y veo también lo fructífero que ha sido para mí, ¿no? Porque primero dependía solo del cacao. Y en estos 2 últimos años ya no dependo solo del cacao, sino que también ya estoy cosechando el plátano. Y la naranja ya me empieza a producir mejor, la mandarina, ya les digo, me da más. Entonces estoy viendo los cambios y son buenos también para mi bolsillo. Todas estas cosas, todos estos ejes nos motivan a nosotros. Y así mismo el productor se motiva y nos están buscando y nos están diciendo, queremos trabajar como ustedes trabajan. No solo estoy diversificando mi cultivo, sino que estoy conservando la vida. Seguimos alimentando el pulmón de la tierra para que en las futuras generaciones pues, no nos digan que dejamos unos desiertos.